La noticia llegó por teléfono a las 11 de la noche. Mi hijo había muerto en un accidente de carretera en la autopista México-Puebla. 32 años, una vida entera por delante. Y yo, su madre, recibiendo la noticia de un policía que ni siquiera sabía pronunciar bien su nombre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino 3 días después, cuando mi nuera, esa mujer que siempre sonreía con demasiada dulzura, apareció en mi casa en Coyoacán con un abogado. No venía a llorar conmigo. No venía a compartir el dolor. Venía a reclamar la herencia. Doña Catalina, me dijo con esa voz suave que siempre había detestado, necesitamos hablar sobre los bienes de Rodrigo. Como su esposa, tengo derecho a todo lo que él dejó. Me quedé mirándola fijamente. Llevaba un vestido negro que parecía demasiado nuevo, demasiado planchado. Su maquillaje estaba perfecto, ni una sola arruga de dolor en su rostro. Y en sus brazos, mi nieto Santiago. O al menos, el niño que durante 3 años había llamado mi nieto. ¿Todo? Pregunté con una calma que ni yo sabía que poseía. Todo, respondió ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La casa de Polanco, las cuentas bancarias, las inversiones, todo lo que era de Rodrigo ahora me pertenece. Y a Santiago, por supuesto. Ahí fue cuando decidí guardar silencio, porque lo que ella no sabía, lo que nadie sabía excepto yo y mi abogado, era que Rodrigo había dejado algo mucho más grande. 60 millones de pesos. Una fortuna que él había acumulado en 7 años de trabajo incansable en tecnología y bienes raíces. Una fortuna que yo había ayudado a proteger, a invertir, a hacer crecer. Y yo tenía mis dudas sobre ese niño. Dudas que nunca me atreví a decirle a mi hijo en vida, porque amaba demasiado a esa criatura. Pero ahora que Rodrigo se había ido, ahora que esa mujer mostraba su verdadero rostro, yo necesitaba saber la verdad. «Está bien, Valeria», le dije. «Hablaremos de la herencia. Pero primero, hay algo que necesito pedirte». Ella inclinó la cabeza, como un ave rapaz lista para atacar. «¿Qué cosa, suegra?» «Una prueba de ADN para Santiago». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Su rostro palideció por un segundo antes de recuperar la compostura. «¿Cómo te atreves?», susurró, con veneno en cada palabra. «¿Cómo te atreves a cuestionar la paternidad de mi hijo después de que acabo de perder a mi esposo?» Pero yo ya lo había visto. Ese destello de pánico en sus ojos. Esa fracción de segundo en que su máscara se había caído. Y supe que estaba en lo cierto. Me llamo Catalina Reyes, viuda de Mendoza. Tengo 63 años y he vivido toda mi vida en la Ciudad de México. Nací en una familia humilde de la colonia Guerrero, donde aprendí que el trabajo duro y la dignidad son lo único que nadie puede quitarte. Mi esposo, Alberto, murió hace 7 años de un infarto fulminante. Nos dejó a mí y a Rodrigo, nuestro único hijo, con muchos recuerdos hermosos pero pocas cosas materiales. Alberto había sido maestro de secundaria. Yo, secretaria en una oficina de gobierno. Nunca tuvimos lujos, pero tuvimos amor. Rodrigo fue mi orgullo. Desde niño mostró una inteligencia extraordinaria. Estudió ingeniería en sistemas en la UNAM con una beca y luego hizo una maestría en el TEC de Monterrey. A los 25 años ya había fundado su propia empresa de desarrollo de software. A los 28, esa empresa valía millones. Yo lo veía trabajar día y noche. Lo veía sacrificar su juventud, sus amigos, su tiempo libre, todo por construir algo grande. Y yo lo apoyaba como podía. Le preparaba comida los domingos para que tuviera que comer toda la semana. Lo acompañaba a sus juntas importantes cuando necesitaba apoyo moral. Era su confidente, su consejera, su mejor amiga. Cuando conoció a Valeria, yo quise alegrarme. Mi hijo finalmente había encontrado a alguien. Ella era bonita, educada. Venía de una familia de Guadalajara que supuestamente tenía dinero. Sonreía mucho. Demasiado, pensaba yo. Pero me callaba porque Rodrigo parecía feliz. Se casaron en una ceremonia íntima en San Ángel. Yo pagué la mitad de la boda con mis ahorros porque los padres de ella no aparecieron. Decían que estaban enfermos. Luego supe que ni siquiera existían como ella los había descrito. Pero para entonces, ya era tarde. 1 año después nació Santiago, un bebé hermoso de ojos verdes y cabello castaño claro. Rodrigo estaba extasiado. Yo también quería estarlo, pero algo en mi corazón no encajaba. El niño no se parecía a nadie de nuestra familia, ni a mí, ni a Alberto, ni a Rodrigo. Y Valeria siempre evitaba mostrarme las fotos del embarazo, las ecografías,
los documentos del hospital. Cuando le mencioné mis dudas a Rodrigo una sola vez, hace 2 años, él se molestó tanto que no me habló durante un mes. «Mamá, ¿cómo puedes dudar de mi esposa? ¿Cómo puedes dudar de mi hijo?», me dijo con lágrimas en los ojos. «Santiago es mi sangre, lo siento en el alma, y yo me tragué mis sospechas por amor a él, porque no quería perder a mi hijo, porque tal vez, solo tal vez, yo estaba equivocada, pero ahora él se había ido, y yo me había quedado con esa duda como una espina clavada en el corazón, una duda que necesitaba resolver antes de entregar una fortuna que mi hijo había construido con su vida». La mañana después de que Valeria vino con su abogado, yo desperté en mi pequeño departamento de la colonia Roma. Era un lugar modesto, de 2 habitaciones, que había comprado con mi liquidación del gobierno. Rodrigo siempre me decía que me mudara a algo mejor, que él me compraría una casa. Pero yo me negaba. No necesitaba lujos, necesitaba mi independencia. Preparé mi café de olla como todas las mañanas. Me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana hacia las jacarandas que comenzaban a florecer en la calle. Era abril, la época más hermosa en la Ciudad de México, y pensé en mi hijo, en su risa, en sus abrazos, en las veces que venía corriendo a abrazarme cuando era niño, en las veces que me llamaba solo para decirme «Te amo, mamá», y lloré como no había llorado en toda mi vida, porque él se había ido y yo no había podido despedirme, porque lo último que le había dicho era «Ten cuidado en la carretera», y él me había respondido «Siempre, mamá». Pero entre las lágrimas, entre el dolor, había algo más, una determinación de acero, porque yo no iba a permitir que una mentirosa se quedara con todo lo que mi hijo había construido, no sin saber la verdad. 2 semanas después del funeral, Valeria comenzó a mostrar su verdadera cara. Llamó a mi celular un martes por la mañana, cuando yo estaba en el mercado de Coyoacán comprando verduras. «Catalina, necesito que vengas a la casa de Polanco. Hay papeles que debes firmar». «¿Qué papeles?», pregunté, sosteniendo una bolsa de jitomates en una mano y el teléfono en la otra. «Papeles de renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes de Rodrigo. Mi abogado dice que como madre no tienes ningún derecho, pero quiero hacerlo oficial para evitar problemas». Sentí un golpe en el estómago. Esta mujer, esta víbora, me estaba pidiendo que firmara mi propia exclusión de la herencia de mi hijo. «¿Y si me niego?», pregunté con voz tranquila. Hubo una pausa. Luego, su voz se volvió fría como el hielo. «Entonces haré todo lo posible para que no vuelvas a ver a Santiago. Es mi hijo, y yo decido quién tiene acceso a él». «¿Quieres perder a tu nieto también?», colgó sin esperar respuesta. Me quedé parada en medio del mercado, con el ruido de los vendedores a mi alrededor, con el olor a cilantro y limón en el aire, y sentí que el mundo se tambaleaba. No solo quería quitarme la herencia, quería quitarme al niño que yo había cuidado cada fin de semana durante 3 años, al niño que me llamaba Abu y me abrazaba con sus bracitos regordetes. Esa noche fui a la casa de Polanco. Era una residencia hermosa que Rodrigo había comprado hacía 2 años, con un jardín lleno de bugambilias y una fuente en la entrada. Yo había ayudado a decorarla. Había elegido los colores de las paredes, había colgado las cortinas, había plantado las flores. Valeria me abrió la puerta con una sonrisa falsa. Llevaba un vestido blanco, como si ya hubiera superado el duelo. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas recién hechas. «Pasa, suegra. El abogado ya está aquí». Entré a la sala. Ahí estaba un hombre de traje gris, con lentes y una carpeta llena de documentos. Me saludó con un apretón de manos frío y profesional. «Señora Mendoza, soy el licenciado Arturo Ramírez. Represento a la señora Valeria en la distribución de los bienes del difunto Rodrigo Mendoza». «¿Distribución?», pregunté. «¿No quieres decir acaparamiento?». El abogado carraspeó incómodo. Valeria me lanzó una mirada de advertencia. «Catalina, no hagas esto más difícil de lo que debe ser. Solo firma los papeles y todos podremos seguir adelante». Miré los documentos. Eran páginas y páginas de lenguaje legal que básicamente decían que yo renunciaba a cualquier derecho sobre cualquier cosa que hubiera pertenecido a mi hijo. La casa, los autos, las cuentas bancarias, todo. «¿Y qué hay de las inversiones que Rodrigo hizo con mi nombre?», pregunté tranquilamente. Valeria parpadeó. El abogado se tensó. «¿Qué inversiones?», preguntó ella con voz temblorosa.
Las inversiones que Rodrigo puso a mi nombre hace 5 años para protegerlas de impuestos. ¿No te lo mencionó? Era mentira, pero yo necesitaba ver su reacción. Y la vi. El pánico cruzó su rostro como un relámpago. Ella no sabía todo. No sabía cuánto dinero realmente había. No sabía dónde estaba guardado. Eso no es posible, tartamudeó. Yo soy su esposa. Yo sabía todo sobre sus finanzas. ¿Ah, sí?, pregunté poniéndome de pie. Entonces sabes sobre la cuenta en el Banco de Suiza. Sabes sobre las propiedades en Cancún. Sabes sobre las acciones en empresas tecnológicas de Estados Unidos. Nada de eso existía, pero ella no lo sabía, y el terror en sus ojos me lo confirmó todo. No voy a firmar nada, dije con firmeza. Y si intentas quitarme a Santiago, yo también tengo abogados. Buenos abogados. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero con el corazón roto, porque acababa de declararle la guerra a la viuda de mi hijo, a la madre de mi supuesto nieto. Y sabía que ella no se iba a quedar de brazos cruzados. Esa noche, sola en mi departamento, abrí una caja vieja que guardaba en mi closet. Era una caja de zapatos llena de fotografías, cartas y recuerdos de Rodrigo, mi tesoro más preciado. Saqué una foto de cuando él tenía 5 años. Estábamos en Chapultepec, junto al lago. Alberto lo cargaba en sus hombros, y yo sonreía a la cámara. Éramos pobres, pero éramos felices. Recordé cómo trabajaba doble turno para pagarle clases de computación. Recordé cómo vendía tamales los fines de semana para comprarle libros. Recordé las noches en que él estudiaba hasta tarde, y yo me quedaba despierta haciéndole compañía, llevándole café y galletas. Cuando Alberto murió, Rodrigo tenía 25 años y acababa de empezar su empresa. Yo pensé que él se vendría abajo, pero fue todo lo contrario. Se hizo más fuerte. «Mamá», me dijo el día del funeral de su padre, «voy a hacer que te sientas orgullosa. Voy a construir algo tan grande que papá lo vea desde el cielo». Y cumplió. En 7 años construyó un imperio. Su empresa desarrollaba aplicaciones para bancos y gobiernos. Tenía oficinas en 3 países. Empleaba a más de 200 personas. Pero nunca se olvidó de mí. Cada mes me depositaba dinero que yo ni siquiera necesitaba. Me llevaba a cenar a restaurantes elegantes donde yo me sentía fuera de lugar. Me compraba ropa cara que yo nunca usaba porque me daba pena estrenarla. «Mamá, deja que te cuide», me decía. «Tú cuidaste de mí toda mi vida. Ahora me toca a mí». Y yo lo dejaba, porque era su forma de demostrarme amor. Era su forma de decirme gracias. Cuando conoció a Valeria, yo quise confiar en ella. De verdad lo intenté. Fui a su boda con una sonrisa. La abracé cuando me presentó a sus supuestos padres por videollamada, que luego descubrí que eran actores que ella había contratado. Organicé el baby shower cuando anunció que estaba embarazada. Pero algo siempre estuvo mal. Recordé el día que fui al hospital cuando nació Santiago. Valeria no me dejó entrar a la sala de maternidad. Dijo que el parto había sido muy difícil y que necesitaba privacidad. Solo me permitió ver al bebé a través del cristal. Recordé que nunca me mostró las fotos del embarazo. Decía que se había sentido tan fea que no quería que quedara registro. Pero yo había estado embarazada. Sabía que las madres siempre quieren fotografías de esa etapa. Recordé que el niño nació con ojos verdes. Rodrigo tenía ojos cafés. Yo tenía ojos cafés. Alberto había tenido ojos cafés. ¿De dónde venían esos ojos verdes? Recordé que una vez, cuando Santiago tenía 1 año, encontré en la bolsa de Valeria una foto de ella con otro hombre. Un hombre rubio, alto, de ojos claros. Cuando le pregunté quién era, me dijo que era su primo, pero la forma en que se abrazaban en esa foto no era de primos. Todas esas pequeñas cosas, todas esas banderas rojas que yo había ignorado por amor a mi hijo, ahora regresaban a mí como golpes, y me di cuenta de que siempre había sabido, siempre había sentido que algo no encajaba, solo que había elegido el silencio por cobardía, por miedo a perder a Rodrigo. Pero ahora Rodrigo se había ido, y yo no tenía nada que perder excepto la verdad. Guardé las fotos de vuelta en la caja, limpié mis lágrimas y tomé mi teléfono. Busqué en Google laboratorios de ADN en Ciudad de México. Había llegado el momento de saber. La llamada llegó una semana después, a las 6 de la mañana. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «¿Señora Catalina Mendoza?» «Sí, soy yo. Habla de la agencia del Ministerio Público. Tenemos una denuncia en su contra por intento de secuestro de un menor. Necesita presentarse inmediatamente en nuestras oficinas».
El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? La señora Valeria Mendoza ha presentado una denuncia contra usted, alegando que intentó llevarse a su hijo Santiago sin autorización. Por favor, preséntese en la Fiscalía Central antes de las 10 de la mañana o enviaremos una patrulla a buscarla. Colgaron. Me quedé sentada en mi cama, temblando. Valeria me había denunciado. Me había acusado de intentar secuestrar a Santiago. Todo porque yo me había negado a firmar esos papeles. Todo porque yo había mencionado la prueba de ADN. Llamé a mi amiga Guadalupe, que había sido mi compañera en la oficina de gobierno durante 20 años. Ella llegó en media hora. Me encontró llorando en la cocina. «Cata, ¿qué pasó?», preguntó, abrazándome. Le conté todo. La denuncia, la amenaza, el pánico que sentía. «Esa mujer está loca», dijo Lupe con furia. «Vamos juntas a la fiscalía. Yo seré tu testigo. Yo le diré a quien sea que tú nunca harías algo así». Llegamos a la fiscalía a las 9 de la mañana. Era un edificio gris y frío en el centro de la ciudad. Nos hicieron esperar 2 horas en una sala llena de gente. Delincuentes, víctimas, abogados, todos mezclados en un mismo espacio. Finalmente me llamaron a una oficina. Ahí estaba un ministerio público, un hombre joven de no más de 30 años, con cara de cansancio y fastidio. «Señora Mendoza, la señora Valeria Mendoza dice que usted fue a su casa el martes pasado e intentó llevarse a su hijo Santiago sin permiso. ¿Es eso cierto?». «Yo nunca he hecho eso», exclamé. «No he visto a Santiago desde el funeral de mi hijo hace 3 semanas. ¿Tiene pruebas de dónde estaba el martes pasado?». «Estaba en mi casa, sola». El Ministerio Público anotó algo en su computadora. «Sin testigos, entonces». «La señora Valeria tiene un video de seguridad de su casa que muestra a una mujer de su edad y características tocando el timbre ese día e intentando hablar con el niño. Eso es imposible, yo no fui». Pero mientras lo decía, entendí lo que había pasado. Valeria había falsificado evidencia. Había conseguido a alguien que se pareciera a mí o había editado un video. Estaba construyendo un caso para quitarme cualquier acceso a Santiago. «Señora Mendoza», dijo el Ministerio Público con un suspiro, «voy a ser honesto con usted. La señora Valeria es la madre del niño y la viuda de su hijo. Legalmente, ella tiene todos los derechos. Si insiste en molestarla, ella puede conseguir una orden de restricción contra usted. Mi consejo es que se aleje y deje que la situación se calme». Salí de esa oficina humillada, furiosa, rota. Lupe me abrazó en la calle, mientras yo lloraba sin control. «Ella me lo va a quitar todo», dije entre sollozos. «A mi hijo ya me lo quitó la muerte. A mi nieto me lo va a quitar ella. Y el dinero de Rodrigo se lo va a llevar sin que nadie la detenga». «No, Cata», dijo Lupe con firmeza. «No mientras yo respire. Vamos a pelear, pero lo vamos a hacer bien, con abogados, con pruebas, con todo lo que tengamos». Esa tarde contraté al mejor abogado que pude pagar. Se llamaba Ricardo Solís, un hombre de 60 años con fama de ganar casos imposibles. Le conté todo, mis sospechas sobre Santiago, la denuncia falsa, la fortuna oculta. «Señora Catalina», me dijo con calma, «lo primero que necesitamos es esa prueba de ADN. Sin ella no tenemos nada. Con ella tenemos todo. Pero Valeria nunca va a aceptar hacerla», dije con desesperación. «No necesitamos que ella acepte. Solo necesitamos una muestra del niño, un cabello, un cepillo de dientes, cualquier cosa con su ADN». Miré a Ricardo con sorpresa. ¿Me está pidiendo que robe algo de la casa de Valeria? Le estoy diciendo que busque la verdad por los medios que sean necesarios, porque si ese niño no es hijo de su hijo, ella no tiene ningún derecho sobre esa fortuna. Y usted, como madre, sí. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza, una chispa de poder. «Dígame qué tengo que hacer», susurré. Y Ricardo Solís sonrió. Durante los siguientes días, me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Una investigadora, una estratega, una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario por la justicia. Contraté a un investigador privado llamado Mauricio, un ex policía que ahora trabajaba por su cuenta. Le pagué con mis ahorros para que siguiera a Valeria. Quería saber todo sobre ella, sus movimientos, sus contactos, sus secretos. Los resultados llegaron una semana después y confirmaron todas mis sospechas. Valeria no venía de una familia rica de Guadalajara. Venía de un pueblo pequeño en Jalisco llamado Tepatitlán. Había trabajado como edecán en eventos corporativos cuando conoció a Rodrigo. Nunca había terminado la universidad.
a pesar de que le había dicho a mi hijo que tenía un título en administración. Pero lo más revelador era otra cosa. Mauricio había descubierto que Valeria había tenido una relación con un hombre llamado Damián Torres, un empresario de bienes raíces de cabello rubio y ojos verdes. La relación había terminado justo antes de que ella conociera a Rodrigo. Las fechas encajaban. El parecido de Santiago con ese hombre era innegable cuando Mauricio me mostró las fotos. «Ese es el padre», dije, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. «Ese hombre es el padre de Santiago, no mi hijo». «Probablemente», dijo Mauricio, «pero necesitamos la prueba científica para estar seguros». También descubrí otra cosa. Valeria estaba gastando dinero de las cuentas de Rodrigo como si no hubiera mañana. Viajes a Cancún, restaurantes caros, ropa de diseñador, joyas. En 3 semanas había gastado más de $500,000. Mi sangre hervía. Esa mujer estaba despilfarrando el dinero que mi hijo había ganado con sudor y sacrificio. El dinero que debería ir a su verdadera familia. El dinero que debería usarse para honrar su memoria. Pero yo no iba a confrontarla. No todavía. Primero necesitaba la prueba. La oportunidad llegó un domingo. Valeria había publicado en redes sociales que iba a llevar a Santiago a una fiesta infantil en Santa Fe. Mauricio confirmó que la casa de Polanco estaría vacía durante al menos 4 horas. «Es ahora o nunca», me dijo por teléfono. Sentí miedo, sentí culpa, pero también sentí determinación. Lupe me acompañó. Ella conocía las alarmas de seguridad porque había trabajado instalándolas antes de jubilarse. Entre las dos, entramos a la casa por la puerta trasera que daba al jardín. Rodrigo me había dado una copia de esas llaves años atrás, cuando la casa se estaba construyendo. El interior olía a perfume caro y a flores frescas. Todo estaba impecable, como si Valeria hubiera contratado a un ejército de empleadas domésticas. En la sala había fotos nuevas, fotos de ella y Santiago. Ninguna de Rodrigo. Era como si mi hijo nunca hubiera existido. Subimos las escaleras hacia la habitación de Santiago. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Lupe caminaba detrás de mí, vigilando la puerta. La habitación era hermosa. Paredes azules con dibujos de dinosaurios. Una cama en forma de auto de carreras. Juguetes por todos lados. Rodrigo había decorado ese cuarto con tanto amor. Busqué en el baño. Ahí estaba. Un cepillo de dientes pequeño con dibujos de superhéroes. Lo tomé con manos temblorosas y lo metí en una bolsa de plástico que Ricardo me había dado. «Ya lo tengo», susurré a Lupe. «Vámonos». Pero entonces escuché un carro estacionándose afuera. Miré por la ventana. Era Valeria. Había regresado antes de lo esperado. «¡Mierda!», exclamó Lupe. «¿Qué hacemos?» «Por la puerta trasera. Rápido». Bajamos las escaleras corriendo. Escuché la llave de Valeria girando en la cerradura de la entrada principal. Lupe y yo salimos por el jardín justo a tiempo. Nos escondimos detrás de las bugambilias mientras Valeria entraba con Santiago en brazos. Esperamos 5 minutos. 10. Hasta que nos sentimos seguras para salir por la puerta lateral del jardín. Cuando llegamos al carro de Lupe, las dos estábamos temblando, pero yo apretaba esa bolsa de plástico como si fuera oro. «Lo logramos», dije, sin poder creerlo. «Ahora viene lo difícil», respondió Lupe. «Esperar los resultados». Ricardo me había dado el contacto de un laboratorio discreto en la colonia Roma. Llevé el cepillo de dientes junto con una muestra de mi propio ADN, un hisopo bucal. Les pagué extra para que lo hicieran en 1 semana en lugar de 2. Durante esos 7 días no pude dormir, no pude comer. Cada minuto era una tortura. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Santiago sí era hijo de Rodrigo y yo estaba destruyendo la última conexión que tenía con mi hijo? Pero también pensaba en el cinismo de Valeria, en su frialdad, en cómo había intentado destruirme con una denuncia falsa, en cómo estaba borrando a Rodrigo de esa casa como si nunca hubiera existido. No. Yo no estaba equivocada. Mi instinto de madre me lo gritaba, y cuando el sobre llegó a mi casa ese viernes por la tarde, cuando abrí el documento con manos temblorosas, cuando leí las palabras probabilidad de relación biológica, 0%, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Santiago no era mi nieto, nunca lo había sido, y Valeria no tenía ningún derecho sobre el dinero de mi hijo. Con el resultado del ADN en mis manos, llamé a Ricardo inmediatamente. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. «Esto lo cambia todo», dijo él, revisando el documento con satisfacción. «Con esto podemos impugnar cualquier reclamación que Valeria haga sobre la herencia basándose en su condición de madre del supuesto hijo de Rodrigo».
¿Supuesto? Pregunté. Es definitivo. Santiago no es hijo de mi hijo. Legalmente, necesitamos que un juez lo declare, pero este documento es el primer paso. Ahora dígame, señora Catalina, ¿dónde está realmente el dinero de Rodrigo? Era el momento de revelar todo. Mi hijo era muy inteligente, comencé. Él sabía que en México las fortunas grandes atraen problemas, secuestros, extorsiones, familiares que aparecen de la nada pidiendo dinero. Así que desde el principio me hizo parte de su estrategia de protección patrimonial. Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué tipo de estrategia? Hace 5 años, Rodrigo creó un fideicomiso en un banco de Monterrey. Puso a mi nombre el 50% de sus acciones en su empresa. También abrió cuentas de inversión conjuntas conmigo en diferentes instituciones. Legalmente, la mitad de su fortuna siempre estuvo a mi nombre, pero yo solo era la administradora. Él tomaba todas las decisiones. Y Valeria no sabía nada de esto. Nada. Rodrigo nunca le dio acceso completo a sus finanzas. Ella sabía de la casa, de los autos, de algunas cuentas bancarias donde él depositaba para gastos del hogar, pero no sabía del fideicomiso, no sabía de las inversiones, no sabía que la mayor parte de su riqueza estaba protegida. Ricardo sonrió. Era una sonrisa de lobo que finalmente ve a su presa acorralada. ¿Cuánto dinero estamos hablando, señora Catalina? 60 millones de pesos, respondí, entre acciones, inversiones, propiedades y efectivo. Rodrigo era multimillonario y ella nunca lo supo del todo. ¿Y por qué él hizo eso? ¿Desconfiaba de ella? Suspiré profundamente. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero Rodrigo era prudente. Había visto a empresarios destruidos por divorcios, por demandas, por malas decisiones familiares. Él quería proteger lo que había construido, y me eligió a mí como su salvaguarda. Ricardo tamborileó los dedos sobre su escritorio. Entonces, técnicamente, usted ya es dueña de 30 millones de pesos. La otra mitad está en posesión legal de Rodrigo, y al no tener herederos directos confirmados, usted como madre biológica sería la heredera universal. ¿Qué hay de Valeria? No puede reclamar algo como viuda. Puede intentarlo. Pero los bienes gananciales en México solo aplican a lo adquirido durante el matrimonio, que no esté en un fideicomiso o bajo protección patrimonial. Y con la prueba de que Santiago no es hijo de Rodrigo, su posición legal se debilita enormemente. Podemos argumentar que el matrimonio fue fraudulento desde el inicio. Sentí algo extraño en mi pecho. No era alegría, no era triunfo, era algo más complejo. Una mezcla de justicia y tristeza. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora jugamos con inteligencia. No le mostramos nuestras cartas todavía. Dejamos que ella siga gastando, que siga pensando que tiene el control. Mientras tanto, nosotros preparamos todo legalmente. Y cuando el momento sea perfecto, le mostramos quién realmente tiene el poder. Salí de esa oficina con un plan que requería paciencia, frialdad y precisión. Todo lo que yo había aprendido siendo madre soltera, siendo viuda, siendo una mujer que había sobrevivido a cada golpe que la vida le había dado. Esa noche, en mi departamento, abrí la computadora que Rodrigo me había regalado hacía 2 años. Era una laptop cara que yo apenas sabía usar, pero que ahora necesitaba. Entré al portal del banco donde estaba el fideicomiso. Puse las contraseñas que mi hijo me había dado. Y ahí estaba, todo el dinero, todas las inversiones, todo lo que él había construido durante 7 años de trabajo incansable, una fortuna que ahora me pertenecía legalmente. Lloré viendo esos números en la pantalla. Lloré pensando en mi hijo, en cómo había confiado en mí, en cómo me había protegido incluso después de su muerte. Lloré pensando que él había sabido. En algún lugar de su corazón, él había sabido que Valeria no era de fiar, y por eso me había hecho su socia, su protectora, su heredera. Gracias, mi niño, susurré a la pantalla. Gracias por confiar en tu mamá. Pero mi duelo tendría que esperar. Ahora tenía trabajo que hacer. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Valeria seguía gastando y presumiendo en redes sociales su nueva vida, yo me dediqué a fortalecer mi posición legal. Ricardo presentó discretamente una solicitud de verificación de paternidad ante un juzgado familiar. Solicitamos que se exhumara el cuerpo de Rodrigo para hacer una prueba de ADN oficial entre él y Santiago. Sabía que esto era doloroso. Sabía que significaba remover a mi hijo de su descanso. Pero era necesario para la justicia.
También contraté a un contador forense para que revisara todas las transacciones que Valeria había hecho desde la muerte de Rodrigo. Quería un registro exacto de cada peso que había gastado, cada lujo que había comprado, cada mentira financiera que había dicho, y encontramos cosas interesantes. Valeria había retirado 800,000 pesos de una cuenta que Rodrigo usaba para emergencias. Había comprado un auto BMW nuevo de 1.2 millones de pesos. Había reservado un viaje a Europa para ella y Santiago por 300,000 pesos. Había contratado una niñera de tiempo completo por 25,000 pesos al mes. En total, en menos de 2 meses, había gastado casi 2.5 millones de pesos. El dinero de mi hijo. El dinero que él había ganado con noches sin dormir, con estrés, con sacrificio, despilfarrado en caprichos de una mentirosa. Pero yo no dije nada. No la confronté. No la llamé. La dejé creer que había ganado, porque la venganza no se sirve caliente, se sirve fría, y yo estaba preparando un banquete de hielo. Una tarde, estaba tomando café en un café de Coyoacán, cuando recibí un mensaje de Mauricio, mi investigador privado. Necesito verla urgentemente. Encontré algo importante. Nos reunimos en su oficina 1 hora después. Mauricio tenía en su escritorio un folder lleno de documentos. Señora Catalina, encontré al verdadero padre de Santiago. Mi corazón se aceleró. ¿Damián Torres? El mismo, y tiene algo muy interesante. Al parecer, él nunca supo que Valeria estaba embarazada. Ella lo dejó de repente, sin explicaciones, y una semana después, conoció a su hijo en una conferencia de tecnología. ¿Rodrigo y Valeria se conocieron en una conferencia? Sí, y yo creo que no fue coincidencia. Creo que Valeria buscó específicamente a un hombre rico para endosarle el hijo que esperaba. Sentí náuseas. La frialdad de esa mujer no tenía límites. ¿Este Damián estaría dispuesto a testificar? Más que eso. Cuando le mostré fotos de Santiago, casi se desmaya. La similitud es innegable. Él quiere conocer a su hijo, y está furioso por lo que Valeria hizo. ¿Por qué ella no se quedó con él si es rico también? Porque Damián ya estaba casado. Valeria era su amante. Él nunca iba a dejar a su esposa por ella. Entonces, cuando descubrió que estaba embarazada, Valeria hizo un plan. Encontró a un hombre soltero, exitoso, y le hizo creer que el hijo era de él. Era peor de lo que había imaginado. Valeria no solo era una mentirosa, era una calculadora, una estafadora, una mujer que había usado a mi hijo como un banco ambulante. Quiero hablar con Damián, dije con firmeza. Quiero mirarlo a los ojos. La reunión se organizó 2 días después en la oficina de Ricardo. Damián Torres resultó ser un hombre de 45 años, alto, rubio, con esos ojos verdes que Santiago había heredado. Vestía un traje elegante y se veía visiblemente nervioso. «Señora Mendoza», dijo al verme. No sé qué decir. Yo no sabía nada de esto. Valeria desapareció de mi vida hace 4 años y nunca me dijo que estaba embarazada. ¿Usted la amaba?, pregunté. Él bajó la mirada. Pensé que sí, pero ahora veo que ella solo me estaba usando, igual que usó a su hijo. ¿Estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN con Santiago? Por supuesto. Ese niño merece conocer a su verdadero padre, y yo merezco conocer a mi hijo. Miré a ese hombre, y vi en él una mezcla de culpa y esperanza. Él no era el villano de esta historia. Era otra víctima de Valeria. Entonces trabajaremos juntos, dije. Vamos a exponer la verdad, y vamos a asegurarnos de que Santiago crezca sabiendo quién fue Rodrigo Mendoza. Un hombre bueno que fue engañado. Un hombre que merece justicia. Damián extendió su mano. Yo la estreché, y en ese momento supe que ya no estaba sola en esta batalla. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Ricardo, Damián y yo nos reuníamos cada tarde para coordinar la estrategia. Necesitábamos que todo fuera perfecto. Un solo error, y Valeria podría escapar. Ricardo preparó una demanda de impugnación de paternidad. En ella, solicitábamos formalmente que se declarara a Santiago como no hijo biológico de Rodrigo Mendoza, y por lo tanto, sin derechos hereditarios. También incluimos una solicitud de restitución de todos los bienes que Valeria había tomado o gastado. Damián contrató a su propio abogado para iniciar un proceso de reconocimiento de paternidad. Quería hacerse responsable de Santiago, darle su apellido, asegurar su futuro. A pesar de todo, ese niño era inocente. Yo, por mi parte, me encargué de asegurar todos los activos. Con ayuda del contador forense,
Transferí todo el dinero del fideicomiso a cuentas nuevas que solo yo podía manejar. Cambié las contraseñas de todas las inversiones. Me aseguré de que Valeria no pudiera tocar ni un peso más de lo que mi hijo había construido. También inicié el proceso legal para recuperar la casa de Polanco. Esa casa estaba a nombre de Rodrigo, y como su heredera universal, una vez que se comprobara que Santiago no era su hijo, yo tenía derecho sobre ella. Pero sabía que esto no era solo una batalla legal, era una batalla psicológica. Valeria tenía que sentir que su mundo se estaba desmoronando poco a poco. Entonces comencé a mover piezas sutiles. Le pedí a Mauricio que dejara accidentalmente que Valeria se diera cuenta de que estaba siendo investigada. Quería que sintiera paranoia, que empezara a preguntarse qué sabíamos. También me aseguré de que algunos conocidos mutuos le mencionaran que yo estaba muy tranquila últimamente, que había contratado buenos abogados, que tenía información importante. Funcionó. A la semana, Valeria me llamó. Su voz sonaba tensa, forzada. Catalina, creo que tú y yo necesitamos hablar, civilizadamente. Estoy de acuerdo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Dónde quieres que nos veamos? En la casa. Mañana a las 4 de la tarde. Solas. Ahí estaré. Cuando llegué a la casa de Polanco al día siguiente, Valeria me recibió con una sonrisa falsa. Llevaba un vestido negro elegante y su cabello perfectamente arreglado, pero podía ver las ojeras bajo su maquillaje. El estrés la estaba consumiendo. Pasa, suegra. ¿Quieres un café? No, gracias. Prefiero que vayamos al grano. Nos sentamos en la sala. Ella cruzó las piernas y me miró con una mezcla de desafío y miedo. Mira, Catalina, sé que las cosas han estado tensas entre nosotras, pero somos familia. Santiago es tu nieto. Rodrigo era tu hijo. No tiene sentido que estemos peleadas. ¿Ah, no? Pregunté con frialdad. ¿No tiene sentido que yo quiera saber la verdad? Ella parpadeó. ¿Qué verdad? La verdad sobre Santiago. La verdad sobre tu pasado. La verdad sobre por qué te casaste con mi hijo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. No sé de qué estás hablando. Yo creo que sí sabes. Y creo que pronto todos van a saber. Me puse de pie para irme. Ella se levantó también, bloqueándome el paso. ¿Qué quieres?, preguntó con voz desesperada. ¿Dinero? ¿Quieres una parte de la herencia? Te puedo dar algo. Podemos llegar a un acuerdo. La miré a los ojos. Esos ojos que siempre habían sido tan calculadores, ahora llenos de pánico. No quiero tu dinero, Valeria. Quiero justicia. Quiero que Rodrigo descanse en paz, sabiendo que la verdad salió a la luz. Rodrigo me amaba, susurró ella, con lágrimas que no sé si eran reales. Él me amaba y amaba a Santiago. Él amaba una mentira, respondí, y tú te aprovechaste de ese amor. Pero se acabó. El juego terminó. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Sabía que había sembrado el terror en su corazón, y era solo el principio. Esa noche, Ricardo me llamó con noticias. El juez aceptó nuestra solicitud de exhumación. La prueba de ADN entre Rodrigo y Santiago se realizará la próxima semana. ¿Valeria ya fue notificada? Esta tarde. Y según me informaron, se puso histérica. Gritó, lloró, amenazó con demandarnos. Pero no tiene base legal para oponerse. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi hijo tendría que ser perturbado en su descanso. Alivio, porque finalmente la verdad iba a ser oficial, indiscutible. ¿Y Damián? Él también se hará la prueba. Si sale positivo, iniciará el proceso de reconocimiento y buscará la custodia compartida de Santiago. ¿Crees que lo consiga? Con el historial de Valeria que hemos documentado, las mentiras, el fraude matrimonial, el mal uso de fondos. Sí, creo que un juez considerará que Damián es mejor opción que una madre mentirosa. Esa noche no pude dormir. Me la pasé mirando al techo, pensando en Santiago, ese niño inocente que estaba en medio de todo esto. Ese niño que había creído que Rodrigo era su padre. Ese niño que había llamado Abu, a quien no era su verdadera abuela. ¿Lo estaba haciendo bien? ¿O estaba siendo una vieja vengativa que no podía dejar ir el pasado? Pero entonces pensé en mi hijo, en su risa, en sus sueños, en cómo había trabajado toda su vida para construir algo grande, en cómo había sido usado, engañado, manipulado por una mujer que nunca lo amó de verdad. Y supe que esto no era venganza, era justicia, era honrar su memoria. Era asegurarme de que su esfuerzo no fuera despilfarrado por una mentirosa. Me levanté de la cama y fui a la sala. Saqué una foto de Rodrigo de mi cartera.
Era de su graduación de la maestría. Estaba sonriendo, con su toga y su birrete, abrazándome. Éramos tan felices ese día. Te prometo, hijo, susurré a la foto, que voy a hacer esto bien. Voy a proteger lo que construiste. Y voy a asegurarme de que todos sepan qué clase de hombre eras. La foto no respondió, por supuesto. Pero yo sentí algo cálido en mi pecho, como si mi hijo estuviera ahí, dándome fuerzas. Y supe que no iba a parar hasta que todo terminara. El día de la audiencia judicial llegó un lunes lluvioso de julio. El cielo de la Ciudad de México estaba gris y amenazante, como si supiera lo que iba a suceder. Ricardo me recogió en su auto. Yo llevaba un traje sastre negro que había comprado especialmente para la ocasión. Quería verme fuerte, digna, respetable. No era la vieja débil que Valeria pensaba que era. Era una madre luchando por su hijo. Llegamos al juzgado familiar en Insurgentes. Era un edificio antiguo, lleno de gente esperando para audiencias. Abogados con portafolios, familias llorando, parejas discutiendo. El sistema judicial mexicano en todo su caos. Valeria ya estaba ahí cuando llegamos. Llevaba un vestido gris y lentes oscuros, como si fuera una viuda en duelo perpetuo. Su abogado, el licenciado Ramírez, estaba a su lado revisando papeles. Damián llegó minutos después con su propio abogado. Cuando Valeria lo vio, su rostro palideció. Se quitó los lentes y lo miró con una mezcla de shock y terror. ¿Qué hace él aquí? Susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Es parte del caso, respondió Ricardo con una sonrisa. El señor Torres tiene interés legítimo en estos procedimientos. La jueza que presidía el caso era una mujer de unos 50 años, llamada Margarita Sánchez. Tenía fama de ser justa pero estricta. No toleraba mentiras ni juegos legales. Todos entramos a la sala de audiencias. Era un espacio pequeño, con paredes color crema y un escritorio grande donde se sentaba la jueza. Nosotros nos distribuimos en las sillas. De un lado Valeria y su abogado. Del otro yo, Ricardo, Damián y su abogado. La jueza nos miró a todos con severidad. Bien, estamos aquí para revisar la solicitud de impugnación de paternidad post-mortem presentada por la señora Catalina Mendoza contra el menor Santiago Mendoza, supuesto hijo del difunto Rodrigo Mendoza. ¿Las partes están listas para proceder? Sí, su señoría, respondió Ricardo. Sí, su señoría, murmuró el licenciado Ramírez. Bien, señora Catalina, ¿puede explicar a este tribunal las razones por las que solicita esta impugnación? Me puse de pie. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Su señoría, mi hijo Rodrigo, murió hace 3 meses en un accidente de tránsito. Durante su vida, crió como propio a un niño que su esposa, Valeria Mendoza, le presentó como su hijo biológico. Sin embargo, yo siempre tuve dudas sobre la paternidad de ese niño, debido a la falta de parecido físico y otras inconsistencias. Después de la muerte de mi hijo, decidí investigar y obtuve una prueba de ADN preliminar que demuestra que Santiago no tiene ninguna relación biológica con mi familia. Por eso solicito que se realice una prueba oficial post-mortem y que se revoquen todos los derechos hereditarios que la señora Valeria reclama basándose en su condición de madre del supuesto hijo de mi hijo. La jueza se volvió hacia Valeria. Señora Valeria, ¿qué responde a estas acusaciones? Valeria se puso de pie. Estaba temblando visiblemente. Eso es una mentira. Santiago es hijo de Rodrigo. Yo nunca engañé a mi esposo. Esta mujer solo quiere quitarme mis derechos porque no le caigo bien. Es una suegra resentida. ¿Tiene pruebas de la paternidad?, preguntó la jueza. Tengo el acta de nacimiento donde Rodrigo aparece como padre. Tengo fotos de él con Santiago. Tengo testimonios de gente que los vio juntos. Eso no prueba paternidad biológica, interrumpió Ricardo. Solo prueba que Rodrigo creyó que era su hijo. La jueza levantó una mano pidiendo silencio. Aquí tengo los resultados de la exhumación y la prueba de ADN oficial. Abrió un sobre y leyó en silencio durante 1 minuto que pareció eterno. Dice aquí que la probabilidad de paternidad entre Rodrigo Mendoza y el menor Santiago es del 0%. Es decir, no existe relación biológica. El silencio en la sala fue sepulcral. Valeria se desplomó en su silla. Su abogado la sostuvo mientras ella comenzaba a llorar. No, no puede ser, murmuraba. Además, continuó la jueza, el señor Damián Torres se sometió voluntariamente a una prueba de ADN con el menor. Los resultados indican una probabilidad de paternidad del 99.9%.
El señor Torres es el padre biológico de Santiago. Damián cerró los ojos y exhaló profundamente. Había estado viviendo en la incertidumbre durante semanas, y ahora tenía la confirmación. Valeria levantó la mirada hacia él, con el rímel corrido por las mejillas. Damián, yo iba a decírtelo. ¿Cuándo?, gritó él, poniéndose de pie. ¿Cuándo ibas a decírmelo, Valeria? ¿Después de que yo dejara a mi esposa por ti? ¿Después de que destruyeras tu matrimonio con ese pobre hombre que te dio todo? ¿Cuándo? Orden en la sala, dijo la jueza con firmeza. Señor Torres, contrólese o lo sacarán. Damián se sentó, pero podía verse la furia en sus ojos. La jueza continuó. Basándome en las pruebas presentadas, declaro que Santiago Mendoza no es hijo biológico de Rodrigo Mendoza. Por lo tanto, no tiene derechos hereditarios sobre los bienes del difunto. La señora Catalina Mendoza, como madre y única heredera biológica, tiene derecho completo sobre todos los activos de su hijo. Además, ordeno que se inicie una investigación sobre posible fraude matrimonial y mal uso de fondos por parte de la señora Valeria Mendoza. El martillo golpeó la mesa. Se levanta la sesión. Valeria se desmoronó completamente. Su abogado intentaba calmarla mientras ella sollozaba sin control. Lo siento mucho, repetía una y otra vez, pero yo no sentía lástima por ella. Sentía justicia, sentía alivio, sentía que finalmente mi hijo podía descansar en paz. Salimos del juzgado bajo la lluvia. Ricardo me cubrió con un paraguas mientras caminábamos hacia el auto. Lo hicimos, señora Catalina. Ganamos, pero yo no sentía que hubiera ganado nada. Había perdido a mi hijo. Había perdido al niño que creí que era mi nieto. Había perdido años que nunca recuperaría. Lo único que había ganado era la verdad. Y a veces, la verdad es lo único que importa. 3 meses después de la sentencia, mi vida había cambiado completamente. La casa de Polanco ahora era mía. La vendí inmediatamente. No podía vivir en un lugar lleno de recuerdos falsos. Con ese dinero, compré un departamento más grande en la Roma, con una terraza llena de plantas donde podía sentarme por las tardes a leer. El dinero de Rodrigo, esos 60 millones de pesos, ahora estaban seguros en inversiones y cuentas que yo manejaba con ayuda de un contador de confianza. No lo gasté en lujos. No lo necesitaba. Lo que hice fue crear una fundación en nombre de mi hijo, la Fundación Rodrigo Mendoza. Su propósito era dar becas a jóvenes de escasos recursos que querían estudiar ingeniería y tecnología, porque eso era lo que Rodrigo habría querido. Ayudar a otros a alcanzar sus sueños como él alcanzó los suyos. También doné una parte importante a hospitales y orfanatos, porque yo sabía lo que era necesitar ayuda y no tenerla, y quería que el dinero de mi hijo hiciera bien en el mundo. Valeria desapareció de mi vida. Supe por Mauricio que tuvo que devolver todo lo que había gastado ilegalmente. El BMW, las joyas, todo. Se mudó de regreso a Jalisco, a casa de una hermana. Intentó demandarme por difamación, pero no prosperó. La verdad era la verdad, y las pruebas eran irrefutables. Damián logró la custodia compartida de Santiago. Al principio fue difícil para el niño entender que el papá que conocía no era su papá real, pero Damián era paciente y amoroso. Le habló de Rodrigo con respeto, le enseñó fotos, le contó historias, le explicó que Rodrigo había sido un hombre bueno que lo amó aunque no fuera su sangre. Una tarde, Damián me llamó para preguntarme si quería conocer a Santiago. Yo dudé. Ese niño no era mi nieto, no tenía mi sangre, pero había sido amado por mi hijo durante 3 años. Acepté. Nos vimos en un parque de Coyoacán. Santiago tenía ahora 4 años. Era un niño hermoso, de ojos verdes brillantes y sonrisa tímida. Me miró con curiosidad cuando su padre me presentó. Santiago, ella es Catalina. Era la mamá de Rodrigo, el señor que te cuidaba cuando eras bebé. ¿El señor de las fotos?, preguntó el niño. Sí, respondí yo, arrodillándome para estar a su altura. Él te quería mucho, ¿sabes? Te compraba juguetes y te leía cuentos antes de dormir. Mi mamá dice que él está en el cielo, dijo Santiago con seriedad. Tu mamá tiene razón, y desde allá arriba, él te cuida. El niño me abrazó de repente. Fue un abrazo breve, inocente, pero me llenó el corazón de algo cálido. No, él no era mi nieto, pero había sido amado por mi hijo, y eso era suficiente. Después de esa reunión, Damián y yo mantuvimos contacto ocasional. Él resultó ser un buen padre. Le hablaba a Santiago sobre valores, trabajo, honestidad
todo lo que Rodrigo habría querido enseñarle. Los domingos, yo iba al panteón a visitar a mi hijo, le llevaba flores frescas y me sentaba junto a su tumba a hablarle. «Ya todo está bien, mi niño», le decía. «Ya descansaste, ya no hay más mentiras, ya no hay más dolor». Le contaba sobre la fundación, sobre los jóvenes que estaban recibiendo becas gracias a él, sobre las vidas que estaba cambiando incluso después de muerto. «Estoy orgullosa de ti, Rodrigo. Siempre lo he estado, y siempre lo estaré». Una tarde, mientras estaba sentada en mi terraza viendo el atardecer sobre los edificios de la Ciudad de México, Lupe vino a visitarme. Traía una botella de vino y 2 copas. «Brindemos, Cata», me dijo con una sonrisa. «Por ti, por tu valentía, por tu justicia». «No sé si fue valentía o simplemente no tener nada que perder», respondí. «Fue valentía. Muchas mujeres en tu situación se habrían rendido. Habrían dejado que la mentirosa se saliera con la suya. Pero tú no. Tú peleaste. Brindamos». El vino estaba dulce y fresco. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo?», dije después de un momento. «Que no siento satisfacción. Pensé que cuando todo terminara, sentiría que había ganado. Pero solo siento paz». «La paz es mejor que la victoria», respondió Lupe sabiamente. «La victoria es momentánea. La paz es eterna». Tenía razón. Yo había pasado por el infierno. Había perdido a mi hijo. Había descubierto traiciones. Había enfrentado mentiras. Había luchado batallas legales. Había llorado más lágrimas de las que pensé que tenía. Pero al final, había encontrado algo más valioso que cualquier victoria. Había encontrado mi propia fortaleza. Había descubierto que una mujer de 63 años, viuda, sin recursos más que su inteligencia y su determinación, podía enfrentarse al mundo y ganar. No había ganado dinero. El dinero siempre había estado ahí. Lo que había ganado era dignidad, era respeto, era la satisfacción de saber que había honrado la memoria de mi hijo de la mejor manera posible. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuó. Empecé a dar clases de computación a adultos mayores en un centro comunitario. Rodrigo me había enseñado tanto sobre tecnología que sentía que debía compartir ese conocimiento. Ver a señoras de mi edad o mayores aprendiendo a usar un correo electrónico o hacer videollamadas con sus nietos me llenaba de alegría. También comencé a escribir. No un libro, ni nada formal. Solo memorias. Historias de mi vida. De mi infancia en La Guerrero. De mi matrimonio con Alberto, de criar a Rodrigo, de todo lo que había pasado. Las escribía en un cuaderno viejo, con mi letra temblorosa pero firme. Tal vez algún día alguien las lea, tal vez no, pero necesitaba dejar un registro. Necesitaba que el mundo supiera que Catalina Reyes, viuda de Mendoza, había existido, que había amado, que había luchado, que había vencido. Una noche, estaba viendo las noticias cuando vi algo que me hizo sonreír. Era un reportaje sobre jóvenes emprendedores en tecnología. Y ahí, entre los entrevistados, había una chica de 21 años que había recibido una beca de la Fundación Rodrigo Mendoza para estudiar ingeniería en sistemas. «Esta beca cambió mi vida», decía ella con lágrimas en los ojos. «Vengo de una familia humilde de Ecatepec. Mis papás son obreros. Nunca pensé que podría ir a la universidad. Pero la Fundación Rodrigo Mendoza me dio esa oportunidad y ahora estoy desarrollando aplicaciones que ayudan a comunidades rurales a acceder a servicios de salud». Apagué la televisión y lloré, pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de orgullo. Mi hijo estaba vivo, no en carne, pero sí en espíritu. Cada joven que estudiaba gracias a su fundación era una extensión de él. Cada vida que cambiaba era un testimonio de su legado. Esa noche soñé con Rodrigo. Estábamos en Chapultepec otra vez, como cuando era niño. Él corría delante de mí, riendo, volteando para asegurarse de que yo lo seguía. «Apúrate, mamá», gritaba con esa voz infantil que nunca olvidaría. «Ya voy, mi niño», respondía yo, corriendo detrás de él. Y entonces se detenía, se daba la vuelta y me miraba con esos ojos cafés llenos de amor. «Estoy orgulloso de ti, mamá». «Yo también estoy orgullosa de ti, hijo». Él sonreía, y yo despertaba con esas palabras grabadas en el corazón. Los meses siguieron pasando. El primer aniversario de la muerte de Rodrigo llegó en octubre. Organicé una misa en su memoria en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Invité a sus amigos, a sus colegas,
a la gente que él había ayudado en vida. La iglesia estaba llena. Había más de 200 personas, todos con historias sobre mi hijo, cómo los había ayudado, cómo los había inspirado, cómo había sido generoso, brillante, bondadoso. Damián vino con Santiago. El niño había crecido. Ahora tenía 4 años y medio y hablaba con más fluidez. Durante la misa, se acercó a mí y me tomó de la mano. ¿Rodrigo era bueno?, me preguntó en voz baja. Era el mejor, respondí, apretando su manita. Era el hombre más bueno que he conocido. Yo quiero ser como él cuando crezca. Entonces sé honesto, trabaja duro y ama con todo tu corazón. Eso es lo que él hacía. Santiago asintió con seriedad, como si estuviera guardando esas palabras en su memoria. Después de la misa, muchas personas se acercaron a darme el pésame otra vez, pero ya no era el mismo pésame del funeral. Era diferente. Era respeto. Era admiración, porque todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que yo había luchado por la verdad. Señora Catalina, me dijo uno de los socios de Rodrigo, un hombre llamado Fernando. Quiero que sepa que lo que usted hizo por la memoria de Rodrigo fue increíble. Muchas personas habrían dejado que las mentiras ganaran, pero usted no. Usted peleó, y por eso, Rodrigo descansa en paz. Gracias, Fernando. Eso significa mucho para mí. Esa tarde, cuando todos se fueron y yo me quedé sola en la iglesia, me arrodillé frente al altar. No soy muy religiosa, nunca lo he sido, pero en ese momento necesitaba creer que mi hijo estaba en algún lugar, escuchándome. Hijo, susurré, espero haber hecho lo correcto. Espero que estés orgulloso de mí. Espero que sepas que todo lo que hice fue por amor a ti, por respeto a tu memoria, por justicia a tu vida. El silencio de la iglesia me respondió, pero no me sentí sola. Sentí una presencia, algo cálido, algo que me decía que sí, que mi hijo estaba ahí, que me había escuchado, que estaba en paz. Salí de la iglesia con el corazón ligero. El sol de octubre brillaba sobre las calles de Coyoacán. Las jacarandas habían florecido otra vez. La vida continuaba, como siempre lo hace. Caminé por las calles empedradas hacia mi departamento. Pasé por el mercado donde había estado el día que Valeria me amenazó por teléfono. Pasé por el café donde Mauricio me había dado los informes de investigación. Pasé por tantos lugares que habían sido escenarios de esta historia. Y me di cuenta de algo. Yo había cambiado. Ya no era la misma Catalina de hace un año. Ya no era la viuda temerosa que vivía en la sombra de su hijo. Ya no era la abuela ingenua que creía todo lo que le decían. Ahora era una mujer que había enfrentado sus miedos, que había luchado contra las mentiras, que había defendido la verdad sin importar el costo. Era más fuerte, era más sabia, era más completa. Cuando llegué a mi departamento, me serví un té de manzanilla y me senté en mi terraza. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El cielo se teñía de naranja y morado. Era hermoso. Abrí mi cuaderno de memorias y comencé a escribir. He aprendido que la vida nos da batallas que no pedimos. Nos quita personas que amamos. Nos pone en situaciones imposibles. Pero también he aprendido que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que ni siquiera sabíamos que existía. Una fuerza que aparece cuando más la necesitamos. Yo perdí a mi hijo. Esa es una herida que nunca sanará completamente. Pero en el proceso de honrar su memoria, me encontré a mí misma. Descubrí que puedo ser valiente, que puedo ser fuerte, que puedo pelear por lo que es correcto. No fue venganza lo que busqué, fue justicia. Hay una diferencia enorme entre esas dos palabras. La venganza es destructiva, la justicia es sanadora. Hoy, un año después de perder a Rodrigo, puedo decir que estoy en paz. No feliz, porque la felicidad es otra cosa, pero en paz. Y a veces, la paz es suficiente. A todas las mujeres que lean esto algún día, si es que alguien lo hace, les digo, no se rindan. No importa cuántos años tengan, no importa cuántas veces hayan caído, no importa cuánto dolor carguen en el corazón. Hay una guerrera dentro de ustedes, y cuando la necesiten, aparecerá. La vida me quitó a mi hijo, pero no pudo quitarme mi dignidad, no pudo quitarme mi fuerza, no pudo quitarme mi capacidad de amar y de luchar. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Cerré el cuaderno. Una brisa fresca acarició mi rostro y sonreí, porque yo, Catalina Reyes, viuda de Mendoza, había sobrevivido, había luchado, había ganado
No dinero, no venganza, sino algo mucho más valioso, mi paz interior y el honor de mi hijo. Los 60 millones de pesos estaban seguros. La verdad había salido a la luz. Santiago tenía un padre real que lo amaba. La fundación estaba cambiando vidas. Y yo estaba viva, completamente, profundamente viva. Con 63 años, había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para buscar la verdad, que nunca es tarde para ser valiente. Miré hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Gracias, hijo, susurré. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo. Y en el silencio de esa noche de octubre, con la Ciudad de México brillando a mis pies, sentí que finalmente, después de un año de dolor y lucha, todo estaba exactamente como debía estar. La historia de traición había terminado, pero mi historia, la historia de Catalina, apenas comenzaba. Fin.